estamos en comunicación con la profesora Ana Sánchez, secretaria de Educación, a quien agradecemos la comunicación, su buena predisposición, porque sabemos, profesora, que su agenda es muy nutrida. Gracias. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo está usted? Buenas tardes a la audiencia. Bien, acá. Muy bien, trabajando muchísimo, ya casi, finalizando la gestión, pero siempre activa la profesora, podemos dar fe de esto. Profesora, queremos que nos cuente un poquito de esta nueva resolución que recientemente ha llegado a las instituciones educativas y que tiene en sus considerandos varios artículos, que es importante aclararlo. Cuéntenos. Bueno, esta resolución se enmarca en la ley nacional. Si ustedes revisan el artículo 109, artículo 109 hace referencia a la educación a distancia, que está prevista para la educación de adultos, para la educación rural y para el ciclo orientado de la educación secundaria. Bien. Inclusive tiene una rectificatoria, una ampliatoria del artículo en el año 2020, donde, atendiendo a las situaciones sanitarias y de la pandemia, se determina que esa educación a distancia puede ser extensiva en momentos de excepcionalidad, como por ejemplo una pandemia u otras situaciones no contempladas. Sí. En ese marco es donde venimos a pensar esta resolución para situaciones no contempladas en la norma común y que es necesario atender. ¿Qué quiero decir con eso? Porque yo entiendo ver cuál ha sido el ruido que puede haber hecho, es la palabra excepcionalidad, que la tenemos extremadamente asociada al tema de la pandemia. Esto es para aquellos casos de estudiantes que tenemos en la realidad de la provincia, que no son, me diré que los dedos de una mano me sobran para contarlos, por lo menos los que conocemos, que por alguna razón viven extremadamente alejados en zonas rurales y la crecida del río impide bajar de donde están viviendo para venir a la escuela y quieren continuar y hay que darle continuidad a esa trayectoria educativa. Bien. O algún estudiante que por alguna razón se fue del país y quedó adeudando alguna materia y se da cuenta desde el extranjero que necesita ese título secundario. Entonces hay que generar alguna instancia para que pueda terminar. Porque nuestra responsabilidad como Estado es garantizar la trayectoria y la terminalidad de la educación secundaria, que es hasta donde llegan los niveles obligatorios. Bien. En ese marco está pensada esta resolución, no es para cualquiera, no es para el que no quiso ir durante el año, para el que faltó, para el que no rindió. Yo eso quiero transmitirle tranquilidad a la comunidad docente, a los directivos. Lo he hecho con los directores de área nuevamente. Estaba compartida en nuestro grupo de gestión, la ministra la había compartido, había pedido la lectura. Obviamente pasan cosas que a lo mejor no terminan de leer o no terminan de preguntar o no les surgen las dudas, pero no es una resolución que atienda todos los casos que tienen en las escuelas. Porque la verdad que le diré que lo que tengo registrado a nivel provincial son 4 casos. Mire usted, solamente, con las situaciones que usted mencionó, con estos ejemplos. Exactamente, por eso digo, 4 casos, 4 casos. Entonces, que son, es más, 4 casos que los hemos identificado también a partir de la voz de algunas supervisoras que nos han venido a plantear el problema concretamente. Entonces, en función de eso, hemos pensado cómo darle respuesta. Ustedes saben muy bien que acá todo se mueve por la normativa. Sí. Entonces, ¿podrían haber las escuelas resuelto esto de otra manera? Y sí, se puede siempre resolver en el intersticio de la norma que existe. Pero bueno, a veces cuesta, no todos están dispuestos, quieren resguardarse la toma de decisiones. Entonces, por eso la norma, pero no es una norma que alcance a todos, no es una norma que llegue, que a ver, el estudiante que no vino o que no rindió y que ganó, yo con esto puedo rendir. No, con esto va a poder rendir. Y si alguien tiene dudas o algún directivo, que ante la nota presentada por esa familia o por ese papá o por ese estudiante que reclame algún derecho, que se hable con la directora de área, que se hable con la supervisora,
porque uno no puede normar con nombre y apellido. Bien. Clarísimo, sí. Y son casos excepcionales, y usted tal cual lo ha descrito, profesora, hay que asegurar la trayectoria estudiantil en el marco de la obligatoriedad de la educación secundaria, según lo dice la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Exactamente, pero digo, siempre respetando esto. Bien. Que a ver, un chico que estaba matriculado en la escuela, que se desapareció 1 mes, 2 meses, que ahora viene, que quiere... No es esto. Y lo hemos separado también, porque también nosotros podemos tener los casos de los chicos con alguna enfermedad, que transiten una enfermedad. Y esos los contemplamos y los incluimos dentro de lo que es la educación domiciliaria y hospitalaria. Ah, muy bien. Entonces, en ese marco, el que transita una enfermedad, que a veces podemos decir, bueno, estuvo 15 días, 20 días, 10 días fuera de la escuela por alguna razón, poco más de 15 días, digamos, o por lo menos un mínimo de 15 días. Sí. Bueno, ¿lo podemos incluir en esto? Sí, lo podemos incluir en esto. Y lo hemos estado trabajando de esa manera. Pero estos, o por ejemplo, alguien que tenga una situación judicial, privación de la libertad, entonces no puede ir a la escuela, tiene que estar en un instituto de menores o tiene que estar en su casa con prisión domiciliaria. Bueno, ¿podemos llegar? Sí, pero ahí llegamos con educación en contextos de privación de la libertad. Bien. Entonces, esta resolución no aplica para esos casos. Bien. Fíjese, ya hemos descartado 2 de plano. Sí. Y los que faltaron, porque no quisieron ir, porque no querían ir, porque no tenían para el colectivo, no entran en esto. Bien, tiene que estar muy debidamente justificado, pero excepcional, tal cual lo dice la normativa. Por y usted eso lo hemos usado la palabra excepcional, podríamos usar la palabra extraordinario, pero que sea una cosa que salga de lo cotidiano, porque seguramente ese chico que no fue a la escuela durante 1 mes, 2 meses, es alguien que reiteradamente hace esto. Bien, Entonces, clarísimo. en ese marco, ese no es la excepción. Eso es lo común. Entonces, son casos muy puntuales, casos de familias que deciden por decisión propia, por un trabajo, qué sé yo, vivir alejado de una zona poblada y no pueden llegar con sus chicos a la escuela. Bueno, en esos casos podemos contemplarlo, pero como le digo, son 4 casos los que tenemos identificados. Pueden aparecer otros más, podrían aparecer. Por ahora son los que hemos detectado. Bien, en el artículo 1 de esta resolución dice se entiende por excepcionalidad la imposibilidad de trasladarse diariamente o regularmente por situaciones laborales de la familia o de distancia, tal cual usted lo describió. Acá está clarísimo. A ver, un papá que decide ir como esto, a ver, le voy a poner concreto, que esos niños están viniendo, fíjese que, pero los hemos pensado también en función de ellos, que viven en el Chinguillo. Ajá. Ahí ellos viven no tanto en kilómetros, pero sí en una zona geográficamente de difícil acceso. Pasa un río, ese río crece en determinada época del año y hay imposibilidad de que él baje o para que traslade a los chicos a la escuela. Claro. Entonces esos niños ahí en esa zona tienen teléfonos satelitales que pueden conectarse. El ministerio ha provisto unas tablets, entonces para que esos niños puedan hacer una videollamada con su docente. Ahora están asistiendo a la escuela, a iglesia, pero bueno, puede suceder que no puedan ir, como ha pasado. Entonces, bueno, para esos niños y tenemos otros casos parecidos en el Valle. Perfecto, clarísimo, profesora. Era importante que en su voz se aclarara como autoridad del Ministerio de Educación, porque ha creado alguna confusión, tal cual usted lo describió, algún ruido por ahí, que no se entendía exactamente si era para todos, porque iban a aparecer muchísimas alumnas y alumnos en situaciones tal cual, que han tenido cierta deserción, que no van a la institución, pero por motivos particulares, y esto es excepcional. Profesora, como siempre, un gusto. Sí. No, listo. Y le quería aclarar dos casos muy puntuales. Bueno. Los casos de las menores embarazadas, por ejemplo. Sí. Hay una ley específicamente para menores embarazadas que pueden estar y que hay que atender su trayectoria. Y la cuestión de los deportistas. Otra ley que contempla los casos de los deportistas. Entonces, fíjense cómo hay un montón de leyes también y de normas que van acompañando trayectorias
interrumpidas por alguna razón externa. Claro. Bueno, entonces esto es también para algunas situaciones extremadamente puntuales. Perfecto, clarísimo, profesora. Gracias por aceptar esta comunicación. Un gusto, que tenga buen día. Igualmente, Alejandra. Hasta luego. Hasta luego, un cariño. Dialogamos con la profesora Ana Sánchez. Ella es la secretaria de Educación, aclarando esta resolución que, tal cual lo describió ella, ha creado mucho ruido en estos días. Hablamos de la resolución 16.487, que habla de atender muy excepcionalmente casos específicos para dar continuidad a la trayectoria estudiantil, pero debidamente justificados, tal cual lo explicó ella. No es para todos, ¿Cuántas veces en el cielo? Vamos al recreo.